A esta hora, como todos los días, el devocional de mañana oirás mi voz. Una reflexión sobre la palabra de Dios, en conexión con Poderosa Celestial Radio. Disponga su mente y su corazón para escuchar la palabra del Señor. Bueno, y en este día maravilloso vamos a estar nuevamente, pues seguimos con la programación de la semana. Estamos con la programación de la semana, habilitando esta poderosa enseñanza que el Señor nos regaló desde el día lunes en la carta a los Hebreos capítulo 9, cuando se está hablando del lugar santo terrenal, la redención por la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo que quita todo el pecado de la humanidad. Seguimos entonces repasando lo que hablábamos sobre el primer pacto, las ordenanzas de culto que había, el santuario terrenal, que es el tabernáculo, y ahora hay un santuario terrenal, pero también un santuario celestial habilitado, que es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el tabernáculo, nuestro cuerpo es el templo, nuestro cuerpo es el altar, nuestro cuerpo es también el trono del Espíritu Santo. Y allí nos explicaba también el Señor sobre qué había detrás de cada velo, qué había detrás de cada velo. Y bueno, tuvimos bastante revelación por parte del Espíritu Santo. Y hay cositas que tenemos que enseñar y hay cositas que tenemos que realmente explicarle a la Grey. Quizás cosas que no se ven en una escuela dominical por aquello del tiempo. Pero si nos hacemos un propósito de realizar un estudio bíblico, sabemos que vamos a tener mucha sabiduría con referente a la palabra. Así que, bueno, hablábamos sobre la parte importante de lo que es el Espíritu Santo en cada una de las manifestaciones, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y decíamos que en Hebreos capítulo 9:11, sobre la redención, dice Hebreos 9:11, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero estando ya presente Cristo, dice allí, sumo sacerdote de los bienes venideros. Hay que reconocer y hay que tener en cuenta siempre que el sumo sacerdote de hoy es Cristo. Él siempre lo ha sido, en el antes, en el presente y en el después. Nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros. Para el mundo hay otros sumos sacerdotes terrenales. Para otros hay otros sumos sacerdotes. Pero para nosotros, el sumo sacerdote de nosotros, de los evangélicos, es nuestro Señor Jesucristo. Porque no está muerto, Él está vivo. Y Él prometió dejar a otro consolador que lo represente aquí en la tierra, mientras que nosotros nuevamente nos unimos a Él. Entonces, el representante de Jesucristo o el representante de Dios aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Ese es el representante de Cristo aquí en la tierra. No es hombre. No es un hombre carnal, no es un hombre, valga la redundancia, no es un humano. No es alguien con carne y hueso. Porque entonces, ¿dónde estaría que está con nosotros en todas partes? La omnipresencia. El representante de los cielos, de Dios, de Jesucristo, aquí en la tierra, se llama el Espíritu Santo. Para nosotros los evangélicos. Y a otros le han dado la gloria. ¿Sí?
La santidad, su santidad, la de nosotros, es el Espíritu Santo. Porque es la representación del Padre y la representación del Hijo aquí en la tierra. El Espíritu Santo. Porque es una promesa. Él lo dice por allá en Juan 14 y en Juan 16 cuando habla sobre la obra del Espíritu Santo. Y él dice que desde el principio no lo dijo, porque él estaba con ellos. Pero él dice, ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Y sabe por qué no le preguntaban? Porque el corazón de ellos se entristecía. Pero él les dice en Juan capítulo 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y entonces viene una palabra que todos conocemos cuando dice que, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién, pastor? El Espíritu Santo. Y también dice que cuando Él venga, en Juan 16, 13, eso está ahí. Cuando Él venga, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Eso está completamente claro y hay que darle siempre la gloria a Dios con referente al Hijo y con referente al Espíritu Santo. Entonces, mire el privilegio que tenemos nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conoce todo lo de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel y nuestro amigo íntimo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. La importancia del Espíritu Santo que tiene usted en lo íntimo, en lo secreto, y la importancia que tenemos el Espíritu Santo, cada uno de nosotros y nosotros mismos, y yo mismo, tenemos a un amigo fiel, íntimo, verdadero, que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos escucha, y el Espíritu Santo nos entiende, y el Espíritu Santo nos responde, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, aquí en tierra. Y también dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, las ofrendas de aquí, las que ofrecemos, y los sacrificios naturales, no me van a hacer perfecto a mí. Al hombre, a la humanidad, no lo hace perfecto. Usted puede traer ofrendas, cualquier índole de ofrenda, en efectivo o en cualquier clase de ofrenda que se presente al altar, eso no va a limpiar su conciencia. Porque la misma palabra dice que ya esto consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, esa clase de sacrificios de dinero y dejo de comprar esto por comprar esto para la iglesia y que el corazón siga lo mismo, no está haciendo ningún bien para las personas. Eso está completamente escrito, así que usted no se puede dejar engañar, que por un billete el Señor lo va a salvar. Su billete, su plata, su dinero, las cosas que usted ofrece, la silla, el abanico, el aire, el lote. Y hay gente que se enorgullece porque dice que yo le regalé el lote y ahora es la iglesia. Yo regalé
tantas hectáreas para que hicieran un lugar ahí de rehabilitación o hicieran una mega iglesia. Y creen que con eso se van a salvar. Y eso es completamente errado. Con esa clase de sacrificios, de ofrendas, de ordenanzas, aquí lo dice la palabra en Hebreos 9:9, eso no es un invento mío. Con esa clase de abluciones, de ordenanzas acerca de la carne, impuestas, dice impuestas, con eso no voy a lograr la salvación. Sí, se van a salvar, se van a unir, va a sumar algo, pero no es la salvación. Porque la salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Lo que pasa es que no leemos. Yo por eso les invité a ustedes del primer día, léanse la carta a los Hebreos, son 13 capítulos y si usted lo lee detalladamente va a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas. Y aquí lo dice claramente. Entonces dice en 9:11 de Hebreos, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Imagínense. Es algo que está fuera de la tierra, sería entonces extra. De pronto algunos se van a arrugar la carita. Es algo extra, terrenal, lo que nos ofrece el Señor. Y dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuándo entra el Señor al lugar santísimo? ¿Cuándo entra? Cuando Él muere, resucita. Recuerden, y una mujer se le quiso acercar, dice la palabra que Él baja hasta lo último de la tierra. Hace el proceso, porque ya hizo un proceso. La gente dice, no, Él bajó. ¿A qué bajó? No, a arrebatar las llaves al diablo. No. Es que lea bien lo que dice la palabra. No, que fue a arrebatarle, dame las llaves aquí. No. Eso, Él tuvo un proceso allá abajo. Algunos hermanos ya les he explicado esa parte en los ayunos. Y tenemos que entender esto porque es algo bonito, algo hermoso. Cuando entendemos todas estas cosas, es cuando nosotros vamos a decir, caramba, Dios mío, qué privilegio que el Señor me haya escogido, qué privilegio de estar en el camino del Evangelio, qué sacrificio tremendo el que hizo el Señor. Por mí, no solamente el de la cruz, porque el mundo únicamente te muestra 2 latigazos, un poquito de sangre, una peladura en la piel del Señor y una coronita ahí de espinas chiquitica, pero eso no fue así. Y aún siendo así, no fue solamente en la cruz. Después de la cruz pasaron unas cosas impresionantes. Cuando Él baja, dice hasta lo último de la tierra. Allí hubo un proceso que nos hablan los libros proféticos. El libro profético de Daniel. El libro profético también de Ezequiel, capítulo 3. Nos habla de todas estas cosas. Zacarías 3 también nos habla de todas estas cosas. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Qué pasó después de la cruz? No solamente entender cómo lo ofendieron, cómo lo maltrataron, cómo lo negaron, cómo lo apalearon, cómo lo escupieron, cómo lo torturaron, cómo lo subieron en la cruz, cómo lo amarraron, hasta la cruz. Mucha gente entiende hasta la cruz. Pero después de la cruz, es que después de la cruz fue algo como sería el sello, porque si Él no sellaba, Él no cerraba el capítulo ese después de la cruz, entonces sería en vano. Nuestro evangelio sería en vano. No solamente la resurrección, porque me estoy yendo más allá de la resurrección también. Entonces sería más allá de la cruz y más allá de la resurrección.
Es que el meollo de todas estas cosas está es después de la cruz. ¿Qué pasó, pastor? ¿Qué pasó? Para él poder dar el parte completo. Por eso es que aquí dice en Hebreo, es que Hebreo nos lo está revelando. Él dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ya no era de animales acá, naturales en la tierra. Dice, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pastor, ¿qué pasó cuando Cristo resucita? Todo el proceso que él vivió tenía que ser exacto a lo que se hacía en el tabernáculo. Para él, como sumo sacerdote, él tenía que sellar el título de sumo sacerdote entregando la sangre. ¿A dónde? Atravesando el velo al lugar santísimo, así como hacían los sacerdotes terrenales en aquella época. Había un solo sacerdote, sumo sacerdote que entraba una vez al año para ofrecer la sangre de animales inocentes, limpios por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Estamos hablando del tabernáculo. Por eso es que dice acá que ya no es sangre de animales ni nada lo que hizo Jesús, sino su propia sangre, limpia, inocente, pura, transparente. Y él como sumo sacerdote tenía que entrar presentando la sangre. Él presentó la sangre. Aleluya. Atravesó el velo al lugar santísimo, delante del Padre. Dice, aquí está. Esta es mi sangre. Este es mi nuevo pacto. Y fíjense que ese perdón en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando entraba un sumo sacerdote una vez al año, ese perdón era por un tiempo limitado. Quizás un año, porque dicen que era de año en año. En cambio aquí no. Hebreo 9:2 dice, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? No para él, porque él nunca pecó, sino para nosotros. Pero él tenía que volverse, él tenía que hacerse pecador, inmundo, vil, menospreciado. La eterna redención. Liberación definitiva para la humanidad. ¿A través de qué, pastor? De su sacrificio, pero también importante, de su sangre. Por eso es importante la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Tomo la sangre de Cristo. ¿Dónde está la sangre entonces, pastor? Él la presentó allá arriba. Se la presenta al Padre. Algunas versiones dicen, entra al santuario del cielo habiendo tenido una eterna redención del género humano. Una liberación definitiva por la sangre. La importancia de la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo aseguró nuestro eterno perdón. Con la sangre de Cristo aseguró nuestra eterna salvación. Todos los que creemos en Él, jamás, dice la palabra, jamás seremos avergonzados. Todos, todos. La liberación de nosotros es una liberación definitiva, eterna. Más nadie podía hacer eso. Nadie podía hacer eso, hermano mío. Nadie. Porque la palabra dice que las personas que entraban una vez al año, que eran los sumos sacerdotes, entre comillas, ellos tenían que pagar, rociar la sangre y pagar por los pecados de ellos mismos y por el pecado del pueblo. Y dice la palabra que ellos, esos sumos sacerdotes que hacían ese sacrificio, estaban rodeados, escúcheme bien, rodeados de debilidad. Creo que lo dice también Hebreos. Es que Hebreos es una carta donde nos habla expresamente todo lo que es
nuestro Señor Jesucristo. Creo que es Hebreos capítulo 5:2. Ahí lo dice, hermano. Bueno, en el 5:1, mire lo que dice Hebreos 5:1. Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está hablando entonces de aquella época, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿De qué está hablando, pastor? Está hablando de los sumos sacerdotes que entraban allá una vez al año al lugar santísimo, en el tabernáculo. Por eso es que yo le dije desde el primer día que hay que entender el tabernáculo, todo lo que se hacía en el tabernáculo, todo lo que es el tabernáculo y los lugares del tabernáculo, y también entender las 7 dispensaciones. Evangelista que se respete, cristiano evangélico que se respete, discípulo que se respete, debe tener el ABC completamente en la memoria, que es tabernáculo y dispensaciones. Después que un evangelista tenga conocimiento de tabernáculo y dispensaciones, diríamos que está completamente preparado para predicar el evangelio del Señor. Porque en cada predica va a haber profundidades. Qué bonito cuando una persona llega y se mete en la profundidad de estas cosas. Que las entienda, y si las entiende las va a saber exponer. Diríamos que no cometería errores en la parte de los procedimientos porque todo está escrito en la palabra, y siempre y cuando todo está escrito en la palabra, esto es lo que se tiene que exponer. Por eso es que en Hebreos 5:1 dice, porque todo sumo sacerdote, hablando de en aquella época, sí, era constituido a favor del mismo pueblo. Y entonces le presentaba en el lugar santísimo, presentaba ofrendas y sacrificios por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Él también tiene que hacer ofrecimientos por él mismo. Y en el 5:2 dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, pues que él también, mira lo que dice, puesto que él también, eso está en Hebreos 5:2, puesto que él, ¿quién, pastor? El sumo sacerdote de aquellos tiempos, también está rodeado de debilidad. Y mire lo que dice en el 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pastor, y entonces, ¿cuál era la debilidad del sumo sacerdote? El pecado también. El pecado. El sumo sacerdote era un pecador más. Aleluya. Para aquellos que idolatran a los líderes religiosos, al humano, lo idolatran. Todos en esta tierra estamos rodeados de pecado. Todos, completamente todos, estamos rodeados de debilidad. Todos. No hay ni uno que se escape. Alguna versión dice, está rodeado de flaqueza. Y en algunas versiones dice que la debilidad en la cual estamos rodeados es de cuerpo y de mente. La debilidad del cuerpo y debilidad en la mente. Sea el pecado. Está rodeado de enfermedad. Es moralmente frágil. O sea, lo que está diciendo el Señor es que la debilidad es sinónimo de enfermedad. O sea que la humanidad está enferma. Y todo el que ofrece esos sacrificios que se hacían antes, intercediendo supuestamente entre Dios y la humanidad o los hombres, ese sacrificio es en vano. Es en vano.
porque el único que ofrece y ofreció sacrificios sin ser pecador, haciéndose pecador como nosotros, ofreció y estaba rodeado de debilidad, pero no cayó en la debilidad. Y la debilidad es sinonimia de enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad que está en la humanidad, pastor? Todo el mundo estamos enfermos, todos. No, pastor, no, usted se equivocó porque yo acabo de llegar me hicieron todos los chequeos médicos, todos, y todos mis chequeos médicos me salieron excelentes, me hicieron radiografía, me hicieron todo, y soy una persona completamente sana. Pues déjeme decirle que usted está enfermo también. Pastor, ¿cuál es mi enfermedad? El pecado. Esa es la debilidad de la humanidad. Pastor, y nosotros los cristianos evangélicos también, nosotros los cristianos evangélicos también estamos rodeados de debilidad, rodeados de pecado, enfermos. Entonces, ¿cuál es la dosis para quitarme la enfermedad? La sangre de Cristo. Ah, que tenemos nosotros ya estamos vacunados. ¿Sí? Por eso es la importancia de la sangre de Cristo. Y por eso dice la palabra que la sangre de Cristo nosotros no podemos, no debemos pisotearla, porque el pecado es mayor. Si por la ley había una condenación mayor, porque violara la ley, ¿cuánto más si usted pisoteara la sangre de Cristo? Eso está en la palabra. Es mayor castigo. Y la gente no le pone atención a la sangre de Cristo, la tienen como Dios mío, como un amuleto. Y la sangre de Cristo no es ningún amuleto. No es amuleto. Jesús, el verdadero sumo sacerdote, sin pecado, presentó su propia sangre al Padre, al lugar santísimo. Y con ese solo sacrificio nos roció a todos los que creyeran en Él, en el sacrificio, en la sangre, en la muerte, en la resurrección. Y si lo aceptamos, también nos rocía a nosotros. La sangre de Cristo, que también tiene su efecto, que es la de rociarnos, que es la de cubrirnos, que es la de limpiarnos de toda maldad. Me gusta Hebreos 5, por eso es que yo les invito, lean las 13 cartas de Hebreos. Y Hebreos 5.3 dice, y por causa de ella, debe ofrecer por los pecados. Estamos hablando de aquel sumo sacerdote que entraba a aquel lugar y los que están haciendo eso en este tiempo, tanto por sí mismo como también por el pueblo, o sea, era un intercesor. Entonces el 5.4, Hebreos 5.4 dice, y nadie toma para sí esta honra, nadie, en la tierra nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea que el sacerdocio es un llamado. El pastoreo es un llamado. El ministerio es un llamado. Y Hebreos 5.5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, Él no lo hizo para la vanagloria de Él, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo. O sea, el Padre le dice a Cristo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo es sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Pastor, ¿y entonces nosotros qué somos? Que es la pregunta que me han hecho muchos hermanos. Pastor, pero es que yo he escuchado por ahí que nosotros somos levitas. Nosotros no somos levitas, ni levíticos. ¿Por qué cometen esos errores? Porque no escudriñan la escritura.
Nosotros no pertenecemos al orden levítico, nosotros no pertenecemos al sacerdocio levítico, no. Ese era un sacerdocio terrenal. Porque Jesús dice que la salvación vino por los judíos. Vamos a mirar esa cita bíblica para que lo entendamos, por favor, y corrijamos. Corrijamos el modo de predicar. Mucha gente se emociona. Es que nosotros los levíticos, los levitas. Bueno, si usted le puede colocar a la agrupación los levitas, pues respetable. Pero realmente nosotros no somos ni levitas ni levíticos. Pero mire lo que dice Juan 4:22. Váyase a Juan 4:22, tome nota. Mire lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Y ve? Nosotros, esas son palabras de Jesús, esas son palabras de la boca de Jesús. Juan 4:22. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mire cómo finaliza Juan 4:22. Porque la salvación viene de los judíos. Pastor, ¿por qué dice que la salvación viene de los judíos? Porque Jesucristo no era no era levítico, de los hijos de Jacob. Leví no era de la tribu de Leví, no era de la tribu levítica. Y si usted cree que yo estoy equivocado, corríjame. Jesús era, o mejor digamos, es de la tribu de Judá. De ahí vienen los judíos. Por eso él dice ahí en Juan 4, dice, la salvación viene de los judíos. Y, o sea, hablando del mismo. Jesús era de la tribu de Judá, de la tribu de los judíos. Era judío. Pero el orden sacerdotal de Jesús no era levítico. Ya el orden levítico acabó. El último creo que fue Juan el Bautista, que entrega en el bautismo, se entrega un mandato, se hace como especie de una graduación. Por eso es que el mismo Jesús le dice, es mejor que se cumpla toda justicia. Cuando a Juan el Bautista le es revelado, él estaba confundido, él no sabía quién iba a bautizar ni qué era lo que le estaba diciendo el Padre. Me imagino que todos eran bien parecidos y todos se parecían mucho, tenían mucha similitud los hombres en el rostro. Quizás cerrado de barba, quizás con turbantes, quizás con pelo largo. Y Juan el Bautista tenía que tener una identificación a quién era. Y escrito está en los evangelios, dice, ¿cómo voy a conocer yo? Diría Juan el Bautista. Y le llega la voz del Padre del cielo y le dice, el que veas descender el Espíritu Santo como paloma, ese es. Y la palabra dice que Jesús fue identificado por Juan el Bautista cuando Juan el Bautista vio que se poseyó, que descendió el Espíritu Santo en Jesús. Dijo, ese es. Y vio que se acercó, y cuando lo tuvo enfrente, Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado por ti. Porque Juan el Bautista estaba lleno de pecado, estaba rodeado de debilidad. Y tú vienes a mí. O sea, reconoce la inocencia de Jesús.
Pero Jesús lo exhorta y le dice, Juan, deja que se cumpla toda justicia. Bautízame. Cumple tu ministerio. El ministerio de Juan era ese. Predicaba el bautismo. Las buenas nuevas de Juan el Bautista era el bautismo. Dice que predicaba el bautismo para perdón de pecado. No predicaba salvación, porque la predicación de la salvación es de Jesús hacia acá. Y allí en el bautismo, no solamente hubo un bautismo Shorramashia santo, hay una unción poderosa acá en este lugar. No solamente hubo un bautismo, sino hubo como especie de una graduación. Como entregando algo. Como quien dice, por eso le dije, deja que se cumpla toda justicia. Como diría entonces Juan, hasta aquí llegó mi ministerio levítico. Y entrega el ministerio, pero el primero y el único sumo sacerdote, el único para siempre, eterno, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Jesús. Y allí, en el bautismo, si usted no sabía, entonces hubo un cambio de sacerdocio. Jesús no podría o no podía recibir el mismo sacerdocio de Juan el Bautista, porque era terrenal. Y él venía con el ordenamiento celestial. Si usted no lo sabía, sépalo. Ahí hubo como un ordenamiento, una graduación. Por eso es que el Señor dice y exalta a Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista era el último. Él lo dice, el último. No va a haber más. Y allí toma la bandera de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesús. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec, de la tribu de Judá. Por eso dice que hubo un cambio de sacerdocio. Aquí lo dice, usted lo lee en Hebreos, en las 13 cartas dice que hubo cambio de sacerdocio, cambio enseguida. Al cambiar el sacerdocio, cambian muchas cosas. Ya no era estricta la cosa. Ahora era más estricta las cosas con Jesús. Y ahora son más estrictas las cosas con Jesús. Pero también con más gracia y con más misericordia. Y es para todos. La ordenanza ya era prácticamente, entre comillas, voy a decirlo, machista. En cambio, con Jesús dijo, todos los que quieran, hombres, mujeres, todos los que quieran servir, vengan y sirvan. Por eso Hebreos 5:6 lo dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién? Jesús. Todos los que creamos en Jesús, todos los que creamos en la redención, en la sangre, en la muerte, en la resurrección, nosotros los que creamos en Jesús, nosotros no somos del orden de los levitas, levítico. Nosotros somos el orden de Judá, de la tribu de Judá. Y el sacerdocio de nosotros, el que recibimos, el que heredamos, es el de Jesucristo. Y ese sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, lo dice la palabra. O si no hubiese puesto acá Hebreos, dice según el orden levítico, no, de Melquisedec. Shomarri Mashiach. Y Hebreos 5:7 dice, y Cristo, mire lo que dice, Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Imagínense, el mismo Jesús, el Hijo, rogaba, esa era la ofrenda de él, el ruego. La ofrenda de él era la súplica.
La ofrenda de él era el clamor. La ofrenda de él eran las lágrimas. Y dice la palabra que fue oído a causa de su temor reverente. No es la plata. Si usted tiene 5 centavos que dar, délo. Si usted propone en su corazón darlo para apoyo de la obra, délo. Eso no es pecado tampoco. Pero tenga en cuenta que eso solo no lo va a salvar. Porque la palabra dice que Jesús ofreció ruego. Señor, no tengo nada que dar, no estoy trabajando, no tengo como darte un diezmo, una ofrenda en dinero. O sea, no, entonces ofrezca su ruego, ofrezca su súplica, ofrezca su clamor, ofrezca su lágrima. Y la palabra dice por allá en los Salmos, dice que esas lágrimas que usted ofrece al Señor, Él las toma en la redoma, las toma. Aleluya. Dé gritos. Haga lamentaciones delante del Señor. Derrame su sufrimiento a los pies del Maestro. Y diga lo que siempre ha dicho, no puedo más. No puedo más con esto. Dime qué tengo que hacer. Pero me gusta porque cuando dice la palabra que el mismo Cristo, cuando estaba en la carne, ofreció ruego, súplica, clamor y lágrima, dice la palabra que fue oído por el Padre a causa de su temor reverente. Entonces, cuando yo ofrezco mi ruego, mi súplica, mi clamor y mis lágrimas, estoy diciendo al Señor, sin expresar palabra, sino con la acción, dice, realmente tengo el temor reverente hacia ti. Como si hiciera reverencia de rodillas o inclinándose delante del Señor. Por eso dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Pero por lo que padeció. Entonces no nos quejemos por lo que estamos padeciendo, porque en lo que estamos padeciendo estamos aprendiendo la obediencia, no nos dice la obediencia, la obediencia. Estoy padeciendo, pero si yo padezco por Cristo, estoy siendo claro, si yo padezco por Cristo, si yo estoy padeciendo por Cristo, dice la palabra en la carta de Pedro, dele gloria a Dios. Por ahí lo dice en las cartas de Pedro. Si usted está padeciendo por Cristo, tiene que saber discernir eso. Si realmente usted está padeciendo por Cristo. Si es realmente por Cristo. ¿Dónde lo dice, pastor? Por allá en la primera carta de Pedro 4. Padeciendo como cristiano o sufrimiento como cristiano. Y la primera carta de Pedro 4.12 dice, amados, mira lo que dice, primera carta de Pedro 4.12 en adelante dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora mire lo que dice el 14, primera carta de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Y ya yo les expliqué hace como 15, 20 días lo que significa la palabra bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora mire lo que dice el 15, ahí nos los aclara completamente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por meterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces, hay dos cosas importantes. Una cosa es que usted padezca como cristiano por el oficio que estamos haciendo, y otra cosa que usted padezca como lo que es que no quiere cambiar. Si usted padece como homicida, tiene que pagar con cárcel el haber matado a otro. Así sea cristiano.
Si usted se lo encontraron robando y no quiso cambiar, por eso la palabra dice, el que hurte no hurte más. Si usted sigue siendo malhechor, estando dentro del camino, tiene que pagar la justicia humana en cualquier país. Y mire lo que dice, o por entremeterse en lo ajeno. Ahora, ¿qué me hace recordar eso, pastor? Juan el Bautista. La comisión de Juan el Bautista no era entremeterse en lo ajeno. Él se metió en algo que no era de él. No, pastor, lo que pasa es que le dijo la verdad, no. Es que ese no era cuestión de él, porque él venía con una comisión y venía con una misión acá, con un propósito. ¿Cuál era? Bautizar. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Y predicar el evangelio de bautismo. Las buenas noticias del bautismo. Pero Juan el Bautista se entremetió en lo ajeno y le costó la vida. Oh, pastor, que ese era propósito de Dios. ¿Usted cómo sabe? Tenemos que mirar muchas cosas, hermano. Entonces, una cosa es padecer por lo que estoy haciendo ahora y padecer por lo que no he querido cambiar, por lo que sigo siendo un chismoso, un envidioso, un mal hablado. Por eso es que Hebreo dice, si usted padece como cristiano, allí va a aprender la obediencia. Aprende la obediencia como el Señor, aunque era hijo. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, Cristo fue perfeccionado. Aquí lo dice la palabra. Oh, pastor, pero era Jesús. Pero es que él bajó, se hizo humano. Y era para que el Padre mostrara que él es el molde. En obediencia, Él es el molde, perfecto en obediencia. Y habiendo sido perfeccionado de lo aprendido, que fue la obediencia, dice la palabra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pastor, ¿y en qué tengo que obedecer? En mis ofrendas. Pastor, en plata. No, en ruego, súplica, en clamor, en lágrima, en sufrimiento, en desprecio, en odio, en rechazo. Nos van a menospreciar. Aguante eso. Estamos hablando por Cristo, no porque usted siga siendo un sinvergüenza o una sinvergüenza. Estamos hablando por Cristo. Y sería que yo cambio mi vida de droga, de marihuana, de robo, de licor. Ya cambio esa vida y ya no quiero hacer. Entonces los demás amigos suyos que andaban con usted o con sus hijos o qué sé yo, de acuerdo a, el Señor está hablando de acuerdo a lo que hemos pasado nosotros, al principio no van a resistir ese cambio en usted. Ustedes lo van a señalar, lo van a vituperar, lo van a atropellar, lo van a hacer que nuevamente se vaya con ellos y usted va a sufrir por eso, por causa de Cristo. Pero si usted se mantiene, resiste al diablo, dice, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Si usted se mantiene allí, ya hasta que ellos se aburran y sepan de que usted ya cambió, ya usted aprendió la obediencia. Padece porque aprendió la obediencia. Ya usted ya no va a hurtar más. Ya he sido perfeccionado en eso. Ya no va a hablar mal de nadie porque ya he sido perfeccionado en eso. Y dicen que este Cristo, este Jesús, en Hebreos 5:10 lo dice, y fue declarado por Dios, mire eso. Por Dios fue declarado, por Dios el Padre. Jesucristo fue declarado por Dios el Padre
sumo sacerdote. Mire, según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por no avergonzarme, porque sé que todas estas cosas están escritas. Fíjese que no dice que fue declarado sumo sacerdote según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec. Y si usted es cristiano evangélico, usted es seguidor de Cristo, usted es discípulo de Cristo, usted cree que la salvación vino por los judíos, por parte de Jesús, por parte de Cristo, cree en su vida, cree en su sacrificio, cree en su muerte en la cruz, cree en su sangre, cree en su resurrección, Urra Mashiach, aleluya. Usted está creyendo en el sacerdocio de Cristo. Y si yo soy discípulo de Cristo, mi sacerdocio, el que heredo yo con Cristo, es un sacerdocio eterno. Ahora son los primeros pininos, esto es una práctica. De sacerdocio. Es una preparación, esto no es ni el poquito de lo que el Señor nos tiene preparado en su gloria. Es un entrenamiento. Pero nosotros, cuando muramos, si es que morimos con Cristo, partimos con Cristo, dormimos con Cristo, nos arrebata Cristo, estamos estudiando el sacerdocio aquí en la tierra para seguir el sacerdocio eterno con Cristo, si no lo sabía. Alabado y bendito el nombre del Señor. Quisiera exponerle más, pero el tiempo no me da. Yo cuando nos metemos en esto, hermano, no nos queremos salir de la atmósfera